Hola a todos y bienvenidos al video de esta semana donde vamos a hablar el día de hoy sobre estadística inferencial, principalmente lo que son los muestreos probabilísticos. Y bueno, vamos a entender conceptos clave, por supuesto definiciones, importancia, aplicaciones, los muestreos que más comúnmente se utilizan en la actualidad para enfrentar diferentes escenarios y también lo vamos a llevar a la práctica por medio del software que más comúnmente se utiliza para responder ese tipo de preguntas, que es R. Espero que les guste muchísimo lo que les he preparado. Igual si tienen cualquier inquietud pueden escribir un comentario. Espero leerlos para responderles sus inquietudes sobre este tema. Ok, bueno, vamos a irnos directamente a la presentación. Y a veces en vez de entender conceptos estadísticos complicados, tratemos de hacer una analogía para comprenderlo aún mejor. Nosotros en nuestra vida cotidiana constantemente tomamos decisiones basadas en información que ya nos están limitando. O sea, desde predecir, por ejemplo, el resultado de un partido de fútbol hasta entender la opinión pública sobre un tema de la actualidad. Basamos nuestras conclusiones, por ejemplo, quién va a ganar o sobre ese tema, quién tiene razón o no. Normalmente nosotros basamos esas conclusiones según la muestra de información que yo estoy consumiendo, porque mentira que me he dado la tarea de escuchar todas las opiniones, habidas y por haber, para poder emitir un criterio final, sino que basados en una muestra de información yo ya estoy emitiendo un criterio. Y el muestreo probabilístico es el proceso científico que está detrás de esa práctica que les acabo de mencionar. Es como por así decirlo la piedra angular de cómo podemos tomar pequeñas porciones de datos y a partir de ellas hacer inferencias, por eso es que está dentro de la estadística inferencial, sobre una población con un grado de confianza estadística que eso lo podemos definir 90, 95, 99, bueno, eso va a depender. Y este método nos garantiza que cada miembro de la población tiene una oportunidad conocida o una probabilidad conocida. Y esa oportunidad es equitativa de ser seleccionado. Por ejemplo, que, bueno, ahorita vamos a ver diferentes ejemplos dependiendo del tipo de muestreo. ¿Eso qué nos ayuda? Que nuestros resultados sean representativos de todo el mundo, de toda la población de información que tenemos y que sean justos, porque la muestra es representativa de la población. Entonces vamos a entrar a detalle primero, antes de ver las cuatro técnicas de muestreos probabilísticas que les he preparado, qué es un muestreo probabilístico. Entonces, para adentrarnos sobre la definición, primero tenemos que entender cómo lo constituye. El núcleo, digamos, de los muestreos probabilísticos es básicamente un método donde cada miembro de una población tiene una probabilidad conocida y mayor a cero de ser parte de la muestra. Eso es muy importante. Tiene que ser mayor a cero. Puede ser 0,00 algo, pero es mayor a cero. Y esto es crucial porque en la ciencia de datos, en el análisis de datos, la imparcialidad y la representatividad son fundamentales. No importa si estamos hablando de encuestas electorales, estudios de mercado, investigación médica, el muestreo probabilístico es el mecanismo que nos permite generar resultados de nuestra muestra al grupo más grande con cierto nivel de confianza. Ahora sí, ya que entendimos que es un muestreo probabilístico, vamos a ver tipos de muestreo, que vamos a entender cuatro porque hay otros, pero estos son los que más se ven en la industria. Y el primero, el más fácil de aplicar, es el muestreo aleatorio simple, que en sus siglas es MAS, ¿verdad? El muestreo aleatorio simple es la forma más directa de un muestreo probabilístico. ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer un caso eh, tal vez de entendimiento. Imaginen que están sorteando entradas para un concierto y cada boleto tiene la misma posibilidad de ser elegido. Así funciona el muestreo aleatorio simple. O sea, básicamente que si yo estoy rifando entradas, qué sé yo, imagínense que me llaman 100 personas, entonces esas mismas 100 personas tienen la misma probabilidad, 1% de probabilidad de ser elegidos para que se ganen una entrada al cine, por ejemplo, también. Entonces, en un contexto de investigación, eso significa que cada individuo de nuestra población de estudio tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para la muestra, garantizando que los resultados sean imparciales y aplicables a toda la población. Esa es la gran ventaja que tiene el muestreo aleatorio simple. Vamos a ver un ejemplo. Y esto lo vamos a ver con calidad de agua. Entonces, para ilustrarlo mejor, consideren el estudio de la calidad de agua en un lago. ¿Cómo garantizamos que cada parte del lago esté representado en nuestra muestra? Entonces asignamos un número a cada ubicación de muestreo potencial y usamos un generador de números aleatorios para elegir los puntos de muestreo. Este proceso asegura que cada zona del lago tenga la misma oportunidad de ser examinada, lo que es, digamos, fundamental o esencial para obtener una evaluación precisa
de la calidad del lago en su conjunto. ¿Ok? Porque todos tienen la misma probabilidad de que yo tome una muestra en alguna parte del lago. Así funciona lo que sería básicamente una forma de ser aplicado. O como les mencionaba, lo de las entradas, o que por ejemplo ustedes se van, qué sé yo, se sientan en un lugar y hay 300 sillas y cada silla dijeron que hay dos sillas premiadas en la parte inferior. Entonces usted visualiza abajo, pero todas las mismas personas que están sentadas tenían la misma probabilidad de que esa silla estuviera premiada. ¿Me explico? Todos tenían una probabilidad igual. Ahora, vamos a adentrarnos sobre otro tipo de muestreo que bueno, aquí ya está muy bien representado en la parte de la figura. Entonces, si queremos que una muestra refleje diferentes subgrupos, como lo que ustedes ven ahí, amarillo, verde y rojo, dentro de una población utilizamos un muestreo por estratos. ¿Esto qué hace? Básicamente el método divide la población en estratos o grupos homogéneos y luego toma muestras de cada uno. Es como por ejemplo entender las preferencias musicales de una población y dividirla por géneros musicales. Entonces, cada género musical viene siendo el estrato. ¿Y eso qué nos asegura? Que podamos seleccionar una muestra representativa de cada uno para obtener una visión completa. O sea que tal vez si yo hago un muestreo aleatorio simple, que fue el que vimos anteriormente, puedo obtener tal vez todos los que les gusten la música urbana. Pero si lo hago por estratos, me van a salir los que me gusta el rock, los que les gusta la música urbana, los que les gusta el rap, etcétera. O sea, siempre va a tener una representación de cada género musical que nosotros estemos investigando. ¿Me explico? Eso es básicamente el muestreo por estratos. Entonces, dividimos nosotros en grupos homogéneos. Ahora, un ejemplo de aplicación, bueno, vamos a considerar un estudio sobre hábitos alimenticios en una ciudad diversa. Entonces, dividimos la población en grupos de edad para asegurarnos de captar las diferencias entre, digamos, los millennials, los baby boomers, y bueno, todas las generaciones que existen por ahí, ¿verdad? Entonces, al tomar muestras de cada uno de estos estratos, podemos entender mejor cómo las preferencias y hábitos alimenticios varían a través de las generaciones, lo que es invaluable para empresas de alimentos y políticas de salud pública. ¿Por qué? Porque una persona tal vez, un baby boomer, no va a consumir lo mismo que un millennials o los de la generación alfa o Z, bueno, toda esa generación que están actualmente surgiendo. No es lo mismo el enfoque, la publicidad y los productos que se le pueden ofrecer. Eso es un resultado de una forma de ver cómo segmentar por estratos. ¿Cuál fue el estrato que utilicé? Las generaciones. Ahora, vamos a adentrarnos al muestreo probabilístico de conglomerados. El de conglomerados es una técnica eficiente cuando la población es demasiado grande y está dispersa. Entonces, en lugar de muestrear individuos, seleccionamos grupos enteros o a lo que se llama conglomerados. Por ejemplo, si yo quisiera entender la biodiversidad de una región extensa, entonces yo podría seleccionar al azar ciertos bosques o ecosistemas enteros para estudiarla. Y esto, digamos, nos permitiría obtener una imagen representativa de la biodiversidad sin tener que muestrear cada árbol o animal individualmente. Eso, digamos, sería impracticable tanto en tiempo como recurso. Entonces, cuando estamos hablando de algo muy grande, entonces probablemente una muy buena opción sería el muestreo por conglomerados, como ustedes lo observan. Entonces, una podría ser, no sé, si yo tengo muchas ciudades, hago un conglomerado de ciudades, pero cada ciudad tiene las mismas características. Hay eh, no sé, por ejemplo, personas en peligro, que no sé, ciudades que están, zonas que están en peligro, otras que no están en peligro y otras que son seguras, ¿verdad? Pero en cada ciudad tenemos esa misma particular, entonces hago un conglomerado, que son subgrupos de muestras, y dentro de esas muestras son heterogéneas entre sí, y voy a tener al final de cuentas cómo se comporta la población en general. Entonces veamos a ver este ejemplo. Entonces, ¿cómo yo puedo aplicar un muestreo por conglomerado? Bueno, un estudio de la calidad educativa. Si nuestro país es muy grande, en el caso de Costa Rica es pequeño, pero igual podría aplicar fácilmente. Y si nosotros igual quisiéramos tener una visión representativa de la educación en diferentes regiones, podríamos seleccionar aleatoriamente ciertas ciudades como conglomerados y luego en lugar de elegir estudiantes individuales incluimos todas las escuelas dentro de esas ciudades seleccionadas. Entonces, como les decía, en Costa Rica no sé cuántos cantones hay, no sé si son 52 o 50, no recuerdo realmente cuántos cantones tenemos, pero en vez de elegir todos los cantones podemos elegir ciertos, ¿verdad? Que son como ciudades. O en Estados Unidos que son tantos estados, ¿verdad? Pueden elegir ciertos estados y ahí todos los estudiantes son heterogéneos entre sí.
Y esto nos da una muestra diversa y manejable que siempre refleja la calidad educativa a través de diferentes áreas geográficas. Esa es la importancia de el muestreo por conglomerado. Y bueno, este último es el más sencillo. De hecho, lo van a ver al final del script que estaremos ejecutando, que es el muestreo sistemático. Es otro enfoque que combina la aleatoriedad en un sistema. Y en lugar de seleccionar completamente al azar, elegimos elementos a intervalos regulares en una lista ordenada. Es como, por ejemplo, si yo tuviera una fila de árboles plantados a lo largo de un camino y seleccionamos cada quinto árbol o cada décimo árbol para estudiar la salud del bosque. Entonces esto nos asegura que mostramos a lo largo de todo el camino y nos proporciona una vista sistemática y compensada a la población. Otra, digamos, que normalmente se ve es, por ejemplo, en temas de inventario. No sé, cada 5 cajas se abre la caja. Entonces tenemos un muestreo de que no vamos a abrir todas las 5 cajas, todas las cajas, porque si no duramos mucho recibiendo los productos. Pero cada 5 revisamos que efectivamente esté llena la cantidad de artículos que hemos solicitado. Por ejemplo, en temas de inventario. Un ejemplo también que no sea, si no fuera inventario, una encuesta de satisfacción. Entonces imagínense una empresa con 100 empleados que quieren hacer una encuesta de satisfacción laboral. Entonces listamos a los empleados por orden de antigüedad y seleccionamos cada quinto empleado para participar. De esta manera nos aseguramos que obtengamos un muestreo uniforme a lo largo de toda la lista. Eso nos ayuda a capturar una variedad de perspectivas basadas en la experiencia dentro de la empresa, desde personas que vienen entrando hasta personas que ya tienen muchos años en la organización. ¿Me explico? Bueno, eso es básicamente la forma de entender el muestreo sistemático. Después de ya haberles dado pinceladas y definiciones importantes sobre los 4 muestreos probabilísticos que estaremos viendo, es momento de llevar esos conocimientos a la práctica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar R, que es el software, digamos, más poderoso para análisis estadístico y nos va a facilitar muchísimo realizar los distintos tipos de muestreo. Les voy a mostrar el paso a paso, cómo seleccionar una muestra, cómo podemos replicar estos métodos con código. Y finalmente lo vamos a validar esa representación por ver cómo se comporta la distribución de la muestra y la distribución de la población. Entonces, los dejo ahora sí con la parte práctica. Ok, voy a cerrar la presentación y me voy a ubicar directamente en mi entorno de RStudio, donde ya tengo cargado lo que sería el script que estaremos utilizando para ejemplificar los 4 muestreos probabilísticos que estuvimos viendo durante la presentación. Ok, tanto lo que sería este script junto con los materiales, los 4 datasets van a estar disponibles en la descripción de este video. Por si quieren replicar el paso a paso, lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Bueno, aquí lo que voy a hacer es establecer como el directorio, ¿verdad? Donde se va a conectar R a extraer datos. Es un directorio particular. Lo tengo por acá. Aquí están los 4 datasets. Vean que aquí está el tema de R. Simplemente vamos a meter una extensión adicional que es el de dataset para extraer esa información. ¿De acuerdo? Pero antes de extraerlo, vean que tenemos 2 líneas que lo que hacen es cargar la librería de ggplot2 y la de dplyr. Una es para presentación visual y la otra es para manipulación y transformación de datos. ¿De acuerdo? Entonces aquí hago la carga a los 4 datasets, el de aleatorio simple, el estratificado, el de conglomerados y el sistemático. Que ya luego vamos a ver de forma particular cada uno de estos sets de información. ¿De acuerdo? Ok. Entonces cuando hablábamos en la presentación sobre los muestreos probabilísticos, ¿de qué conversábamos? Que tienen una probabilidad de ser elegidos. O sea que mis variables o mis elementos, mis filas, mis observaciones tienen una probabilidad de ser elegidas. En el muestreo aleatorio simple, ¿qué podríamos hacerlo para ejemplificarlo de manera más sencilla? Si yo tengo una población de 100 personas y quiero una muestra de 25 personas que es representativa de la población, podríamos hacer, por ejemplo, un muestreo aleatorio para poder extraer esa información. ¿Qué quiere decir eso? Que de las 100 personas que yo tenga, todas tienen la misma probabilidad de que caigan en la muestra. O sea, un porcentaje de un 1% de que yo las pueda extraer como parte de esa muestra de 25 personas. Ese es el fundamento de lo que son los muestreos probabilísticos. Ahora, expliquemos un poquito más el código y el dataset. Vean acá un segundito. Yo, por ejemplo, si abro este dataset de aleatorio simple, tengo algunas variables interesantes. Estas 7 columnas es una es el ID, la otra la edad de la persona, el género, los ingresos, la educación, el estado civil y la opinión con respecto a un proyecto. ¿De acuerdo? Entonces yo quiero tener de estas 1000 entradas o estos 1000 registros una muestra representativa de
general sobre la información que aquí se comparte. ¿Ok? Entonces, vean, aquí hay una línea que dice set.sit, que eso es como que nosotros queremos establecer, y aquí muy importante lo que pongo acá, una semilla para la reproducibilidad de los resultados. ¿Ok? Eso lo que hace es generar una semilla de números aleatorios y se hace por medio de esta función. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que nosotros al momento de fijar una semilla específica, en este caso con el número 1, 2 y 3, cualquier proceso aleatorio que se ejecute después va a producir los mismos resultados cada vez que se ejecute el script. ¿Ok? Y eso es clave, digamos, porque nos va a facilitar la reproducibilidad en el mundo de la investigación. ¿Ok? Y nos va a permitir que otros puedan obtener los mismos resultados al momento de que ejecuten este código. O sea, que aunque la población es de 1000, si yo con esta semilla de reproducibilidad siempre voy a tener las mismas 250 muestras. ¿Ok? ¿Es aleatorio? Sí. Pero si yo lo ejecuto mañana van a ser las mismas 250 líneas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante en la parte estadística. Nos asegura siempre tener la misma información. Porque ¿qué pasa si no le defino la semilla? Bueno, como es aleatorio, en este momento ejecuto la consulta, me da una muestra, mañana la vuelvo a ejecutar, me da otra muestra y sucesivamente. Depende del propósito, la pueden dejar o no la pueden dejar. Ahora aquí está la función donde estaremos haciendo el aleatorio simple. Le indico que tome el dataset, utilizamos la función sample-n y le defino el tamaño de la muestra que ya la habíamos indicado que es de 250. Entonces cuando yo hago la ejecución van a ver que el más muestra trae la información que habíamos obtenido, pero en una escala muchísimo menor. 250 observaciones de 1000 que originalmente tenía. Y ese es el aleatorio simple, o sea, no hay mucho más. Ok. Ahora vamos a hablar sobre el famoso muestreo estratificado. Y recordemos un poquito lo que conversábamos durante la presentación. ¿Qué es un muestreo estratificado? Y a veces se puede confundir con el muestreo por conglomerados. Vamos a partir de lo más básico. El principio del muestreo por estratos es dividir en subgrupos más pequeños la población. Esos subgrupos es a lo que se le conoce como estratos, ¿verdad? Y están basados en características específicas antes de la selección de la muestra. Entonces, estos estratos son homogéneos internamente, pero heterogéneos entre sí. O sea, lo que nosotros nos buscamos cerciorar al aplicar ese tipo de muestreo es que todos los subgrupos importantes de la población estén representados proporcionalmente en la muestra. Por ejemplo, si estamos estudiando una población estudiantil, sabes que el 50% son mujeres y el 50% son hombres. Entonces nosotros podríamos dividir a nuestra población en dos estratos basados en el género para asegurarnos que nuestra muestra refleje esa misma proporción. ¿Ok? Y dentro de cada estrato, ahí hacemos una muestra aleatoria de los individuos. Entonces eso es básicamente el funcionamiento. O sea, no hay así como otra síntesis que podríamos decir, mira, es que es complicado. No, simplemente dividimos la muestra para que sea representativa y que no tome, por ejemplo, solo mujeres o solo hombres, y sino que tenga la misma probabilidad de que puedan ser elegidos ambos. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora, ya cuando recordamos un poquito eso que estábamos trabajando, vamos a ver qué es lo que nos dice esta función. Vean que estamos asignando una variable proporciones estratos y toma el dataset estratificado dataset. ¿Qué trae el estratificado? Bueno, trae el ID, la edad, el género, el promedio académico de una persona que va desde 0 a 10, la participación deportiva y la satisfacción escolar. Entonces, la idea es segmentar en subgrupos más pequeños por participación deportiva, que está a ser mi estrato, ¿ok? Las muestras que nosotros queremos obtener de los diferentes estudiantes que tenemos acá. ¿De acuerdo? Entonces vean que estamos agrupando por participación deportiva, que es esa columna. Vamos a obtener una nueva variable que me va a traer la cantidad de filas que caen para los diferentes elementos. Y luego hacemos una división para conocer la proporción. Eso es importante, tiene que ser representativo. Entonces, por ejemplo, si yo voy acá donde dice proporciones, vean la diferencia. En la participación deportiva el tamaño es de 313. O sea, es la que menos proporción tiene.
luego la baja 302 y por último la media que tiene 385. Esta es la que mayor muestra va a tener representada. ¿Por qué? Porque es la que mayor información nosotros actualmente contamos. Entonces, cuando yo reduzca la población, va a tener las mismas proporciones. Ese es el objetivo. Entonces, por ejemplo, voy a decir que el tamaño de la muestra que yo requiero es de 200 personas. ¿Ok? Todo bien. Ahí ya definí el de 200. Ahora, vamos a calcular el tamaño de la muestra por estrato. Entonces, si yo ejecuto esta línea, las proporciones, vamos a verlo por acá que se agregó, del tamaño de la muestra son las siguientes. Según la proporción. Para la alta 63, para la baja 60 y para la media 77. ¿Por qué? Porque teníamos un tamaño de población más grande de la media y entonces la muestra por ende va a ser más grande. ¿Me explico? Vean que simplemente es la multiplicación de la proporción por el tamaño total de la muestra. Y ya ahí tendríamos casi que bien definido qué es lo que yo necesito. Entonces, por ejemplo, esto va a ser como un dataset de 200 repartido de forma correcta. Ahora, cuando yo quiero hacer o realizar el proceso de muestreo estratificado, vamos a ver la siguiente función. Entonces, esto es la variable que se va a crear con la muestra y estamos utilizando lapply 1, 2 puntos en rows, proporciones estratos. ¿Ok? Entonces, ahí ¿qué hacemos? Estamos aplicando una función a cada fila de la tabla, bueno, de la base de datos, proporciones estratos, iterando a través de cada estrato. Entonces, dentro de esta función apply se extrae el nombre del estrato y el tamaño de la muestra calculado para ese estrato. Eso es lo que estamos haciendo nosotros cuando abrimos el corchete que está acá. Entonces calculamos el estrato, en este caso la participación deportiva, recuerde que son 3, alta, media y baja, y el tamaño que va a tener la muestra para los diferentes elementos que se muestren en la participación deportiva. Que si ya recuerdan eran 63, 60 y 77. Ahora, la data del estrato va a ser, ok, tomes el estratificado dataset y la participación deportiva va a ser lo que hemos definido en cada uno de los estratos. Y dentro de esa participación deportiva vamos a hacer un sample n, o sea, vamos a traer un muestreo aleatorio simple para cada uno de los estratos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Estamos haciendo que ese subconjunto de datos que tenemos esté siendo filtrado y estamos seleccionando el número de observaciones, o sea, en temas de tamaño, de forma aleatoria para cada estrato. Básicamente es eso, ¿de acuerdo? Y el bind rows que está al final es que lo que va a hacer es combinar las muestras seleccionadas de todos los estratos en un único data frame llamado muestra estratificada. ¿Por qué? Porque estamos, digamos, obteniendo de forma aleatoria 63 de alta, 60 de baja y 77 de media. Y ya luego con el bind rows lo que hacemos es combinarlo todo. Y bueno, ya aquí ejecuto. Y van a ver que la muestra estratificada, vean que simple, es de 200, ¿sí? Pero tiene las proporciones que habíamos observado nosotros de la participación deportiva, que eso lo definimos como la variable de el estrato. ¿Ok? Bien. Y básicamente ya tenemos el segundo tipo de muestreo. Ahora vamos con el muestreo por conglomerados, que este es otro tipo de muestreos que a veces se puede confundir con el de estratificado. Ahora, el principio del muestreo por conglomerados, para dejarlo muy en claro, por si no entendieron la presentación, es que nosotros dividimos esa población en diferentes grupos. Esos grupos le vamos a llamar conglomerados. Y luego se seleccionan al azar algunos de estos grupos en su totalidad para la muestra. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera ciudades, por ejemplo, yo divido cada ciudad como conglomerado y luego elijo cuántos conglomerados quiero tener. Entonces, a diferencia de los estratos, los conglomerados son heterogéneos internamente y se espera que sean representativos de la población general. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando grupos de una variable como por ejemplo la ciudad. Y obviamente todos los elementos que tiene esa ciudad puede ser de cualquier índole, ¿de acuerdo? Entonces al final de cuentas, ¿qué buscamos con el de conglomerados? Simplificar el proceso de muestreo cuando la población es bastante grande y geográficamente se encuentra muy dispersa, zonas rurales y demás. Entonces tratamos de reducir costos y logística aplicando ese tipo de muestreos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, voy a, no sé, a realizar una encuesta educativa a nivel nacional, nosotros podríamos dividir el país en regiones.
Esas regiones son los famosos conglomerados. Y luego seleccionar al azar algunas de las regiones para incluir todas las escuelas de esas regiones seleccionadas en nuestra muestra. Ok, y ya la muestra que está dentro ahí sería al azar. Veámoslo acá, ahora sí, propiamente en la ejecución del código para entender mejor qué es lo que está haciendo. La semilla de reproducibilidad aleatoria ya la conocemos, ¿verdad? Que esto es para asegurarnos que en cada ejecución de este script nos traiga siempre la misma muestra. ¿Cuántos conglomerados quiero? Quiero 3 y quiero 60 como tamaño de muestra del conglomerado. Entonces, para cada conglomerado voy a tener un tamaño de 60 la muestra. Ahora, voy a correr estas líneas de una vez. Vamos a correrlas por acá. Y ahora, digamos, los conglomerados seleccionados, que es una variable que estoy creando, va a tomar una muestra de valores únicos de los tipos de vivienda que existen. ¿Ok? Esto es para seleccionar aleatoriamente los conglomerados por tipos de vivienda. Entonces, por ejemplo, si yo me voy acá donde dice conglomerados seleccionados, vean que... bueno, aquí está, perdón, vamos a ver, aquí están los conglomerados seleccionados, PH, departamento, casa, son los que nosotros tenemos como conglomerados. Son los 3 que tenemos. Entonces, vamos a ver esta función que está por acá porque nos va a facilitar muchísimo. Esta función que se llama obtener muestra, básicamente, toma 3 argumentos del dataset. Lo primero que sería, pues nos va a traer el tipo dataset. Luego, el conglomerado y por último, el tamaño de la muestra que yo deseo. Ahora, en la parte del conglomerado, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos filtrando el dataset para obtener solamente las observaciones que corresponden al tipo de vivienda que yo estoy especificando. Y en el N, estamos indicándole que quiero guardar los valores en una variable que se llama N. Digamos, el tamaño de las filas. Se van guardando ahí. Eso es lo que va a ir retornando en ese elemento que se llama N. ¿De acuerdo? Ahora, en el if, vamos a ver lo que le digo. Si N es menor al tamaño de la muestra, entonces nos va a enviar una advertencia. El conglomerado tiene solo N cantidad de observaciones y se usarán todas. ¿Qué quiere decir eso? Que si por ejemplo un conglomerado no tiene más de 60, va a poder utilizar las que tenga como máximo. Eso nos aseguramos nosotros de que no tenemos disparidad entre las muestras. Eso es muy importante. Entonces nos manda un mensaje, pero igual la extrae. Porque puede ser que un conglomerado sea más grande que el otro. Y puede pasar. Ahora, en el else, ¿qué pasa si no es mayor, verdad? Simplemente me trae un muestreo aleatorio simple de los conglomerados que habíamos indicado. ¿De acuerdo? Ahora, por último, es aplicar esa función al set de datos que se llama conglomerados seleccionados. Entonces, por medio de bind rows, recuerde que lo que hacemos ahí es ir apilando las filas. El lapply lo que nos va a permitir es iterar sobre cada tipo de vivienda, seleccionándolo aleatoriamente. Y básicamente ya ahí tendríamos un nuevo set de datos aplicando la técnica de los conglomerados. Entonces, por ejemplo, si yo me voy acá que se llama muestra conglomerado, tengo el tipo de vivienda PH, verían departamento y por último casa. Y el tamaño de la población que son 180 entradas, porque son ¿cuántos? Son 60 por 3. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer para ir finalizando? Vamos a hacer el más fácil. Para mí, el más sencillo. Y es muy comúnmente verlo en la parte de inventarios. Y este que vamos a trabajar es el sistemático. Entonces, el sistemático también ocupa una semilla de reproducción aleatoria para que en las ejecuciones posterior siempre nos den el mismo resultado. Y ya luego viene pues la información. La cantidad de filas que me va luego a traer en una variable n por el nrow, que ese es el tamaño total de la población. El tamaño de la muestra que yo quiero, que en este caso es de 200. Recuerden que el tamaño de la muestra, bueno, hay varias técnicas para obtener el número que uno podría tener como tamaño de la muestra. Puede ser para una muestra finita, infinita, de proporciones, y ahí cambia un poquito la forma. Y el ceiling va a decir que
va a ajustar el intervalo para alcanzar el tamaño de la muestra que yo estoy deseando. O sea, redondeándolo como queremos para poder extraer la muestra que en este caso son de 200 elementos. Entonces vean qué interesante, vean que acá lo que pasa con el inicio. Entonces K, en el caso que estamos viendo acá, valga la redundancia, es el intervalo de selección, que es calculado como el cociente entre el tamaño total de la población y el tamaño deseado de la muestra. Eso viene siendo K, básicamente. La función ceiling, que vimos aquí arribita, lo que hace es redondear ese número hacia arriba, hacia el entero más cercano, y eso nos va a asegurar que el intervalo sea suficiente para obtener una muestra del tamaño deseado. ¿Ok? Ahora, si me voy un poquito más abajo donde dice inicio, básicamente esa línea selecciona un punto de inicio aleatorio de los primeros K, ¿ok? Que este es el primeros K que tenemos por acá. Y eso introduce la aleatoriedad en el muestreo sistemático para que nos ayude a evitar sesgos que podrían subir siempre o se comienza desde el mismo inicio o punto inicial que queramos ver. Al no definir nosotros el punto de inicio, queda propiamente a la reproducibilidad de los datos para ver con qué empieza y hacia dónde termina, siguiendo una secuencia de K que va a ser la división entre n sobre el tamaño de la muestra. Ese va a ser cada avance de K hasta llegar a ese valor particular. Entonces, por ejemplo, si yo veo el sistemático, bueno, vamos a ver si está por acá. Muestra sistemática. Sistemático muestra. No, no lo he ejecutado, vamos a ejecutarlo. Y el sistema sistemático muestra, vean que ya me está trayendo la información, en este caso de una encuesta. Esto es básicamente como el ejercicio es que, por ejemplo, ustedes van y visitan una tienda y existe una encuesta en línea. Entonces, cada cierto tiempo, cada cierta visita, se va tomando la muestra, que en este caso sería esa entrevista o ese comentario que puso por ahí. ¿De acuerdo? Y ya lo que nos queda acá son 4 gráficos, uno para cada elemento, y poder visualizar si realmente la muestra que obtuvimos es representativa de la población o son muy distantes entre sí. Con Geoplot lo que genero es como la carcasa para poder graficar. ¿Qué vamos a hacer? El gráfico de densidad. Y vamos a ir viendo un poquito cómo trabaja eso ya con las etiquetas que yo ya tengo disponibles. Entonces vean que el gráfico de densidad son dos. El de la variable blue lo que nos va a tomar es el dataset original. Y en la color red va a ser el de la muestra. Entonces si ustedes observan en este gráfico de densidad, la similitud que tiene tanto la muestra con la población es bastante notoria. Y eso nos asegura que realmente la muestra es representativa de la población, porque al extraer una parte nos da muy similar a la población. Ahora con este Geoplot igual son 2 de densidad, pero va a comparar el estratificado con la muestra del estratificado. Entonces, cuando yo ejecuto esto, vean cómo se ve ahorita lo que sería la ejecución. Muy similar. Muy similar. Vamos a ejecutarla por acá. Aquí se ve, y ahora sí se ve esta el promedio académico, que es la que andaba buscando, no se me había cargado. Y vean que son bastante iguales las dos muestras. Eso nos está asegurando que efectivamente este muestreo probabilístico está siendo realizado de forma correcta. Ahora vamos con el de conglomerados. Entonces yo ejecuto este. Muy similar también, ¿ok? La misma información, ¿verdad? Datos, eje X, eje Y. Los títulos, distribución de consumo de energía, data original versus muestrada. Bueno, aquí estamos acá con el título, etc. Y ya para finalizar esta parte, si yo selecciono toda esta línea de comando, le doy a ejecutar. ¿Qué vamos a poder visualizar? Bueno, que en el caso del sistemático sí cambia un poquito cómo se distribuye la población, pero igual se ven unos picos de que cada cierto tiempo tenemos una alza de edades según lo que está visualizando este sistemático. ¿De acuerdo? Bien, bueno, esto es básicamente lo que les tenía preparado para el video de esta semana. Espero que les haya gustado. Estamos metiendo un poquito más de estadística porque R es muy fuerte en temas de estadístico. De igual forma van a poder encontrar en nuestro canal videos de Python, de R y también de SQL.
Si les ha gustado, dejen un me gusta en lo que sería nuestro video y nos vemos la siguiente semana con un caso práctico de SQL. Hasta pronto.